nos agarraron fuera del cajón, ¿no? ¿Cómo es? Fuera de base. Fuera de base. Eso es un término de la pelota. Señores, le decía yo en una discusión que tenía con Ricardo Nieves hace un par de días, analizando la realidad dominicana, que vivimos en una sociedad del escándalo. Y justamente le decía yo a Ricardo que iba a utilizar el término sociedad del escándalo para plantear, vamos a llamarle así, una evolución de lo que se puede llamar la sociedad del espectáculo de Guy Debord y el grupo de Baudrillard y ese grupo de filósofos posmodernos, ¿no? Sociólogos que están manejando lo que es el devenir en este momento, en nuestra actualidad. Y si usted une la sociedad del espectáculo con Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, usted se da cuenta que el hombre se ha convencido en esta época que él es el culpable de sus propios problemas y de sus propios fracasos. Ese paradigma de quitarle al Estado la responsabilidad o al gobierno o al gobernante la responsabilidad de tus penurias, es posiblemente, Ricardo, uno de los procesos más efectivos que ha tenido la clase dominante en la historia de la humanidad. Durante miles de años, la religión, cualquiera que sea, siempre ha sido un mecanismo de poder, de subyugación y de control. La sociedad disciplinaria de Foucault, el no, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted tiene que quedarse tranquilo, usted debe respetar a los mayores. Los muchachos hablan cuando la gallina mía. Cambió en los últimos 50 años al sí. Sí se puede, todo se puede. Y si no se puede, no es culpa de nadie, es solamente culpa tuya. La autoexplotación emocional que te lleva esta nueva sociedad, pues te hace cambiar ya la sociedad del espectáculo por la sociedad del escándalo. Y justamente abro yo las redes, el internet, la YouTube, y veo que ya hay un autor latino que tiene un libro que se llama La Sociedad del Escándalo. Así que mi teoría, mi tesis de trabajo Ya estaba ya estaba cogida. Mira, tengo que buscar otro nombre. Héctor, caprichosamente, todo está en la red. Todo. Incluso yo me pongo a inventar a veces. En otras palabras, ¿tú sabes lo que está en las redes? Los griegos. Porque los griegos lo dijeron todo hace 2500 años atrás. Sí, es real. Yo me pongo a inventar a veces con inteligencia artificial. Sí. Yo estoy escribiendo un texto, por ejemplo, de un artículo y produzco una frase y yo quiero saber si está bien construida y si tiene sentido semántico, no solo epistémico, no, si no está bien hecha gramaticalmente. Y yo la busco y aparece la frase en un texto. Claro. O sea, todo está hecho. Por eso que es tan difícil escribir hoy para producir ideas nuevas. Entonces Derrida en el grado 0 de la gramática tiene toda la razón. Cuando él decía que todo está en el texto. Todo está en el texto, todo está contenido en el texto. Me puse a ver a Kierkegaard, que tengo un amigo que me regaló sus obras completas. Emerson Soriano, mi querido amigo. Emerson. Es que es un seguidor de este programa. No, amigo mío, de verdad. Y Emerson me regaló a Kierkegaard obras completas, una edición bellísima, hace mucho tiempo. Yo te presté un libro que me regaló Emerson Soriano. Fue él que me mandó el libro que yo te presté y no me lo has devuelto, por cierto. El único robo que se le debe permitir a una persona honrada es el de un libro. Así mismo es. Mira, dijo Benedetti, ¿verdad? Emerson es un seguidor, además. No, Emerson es Benedetti. Emerson es un erudito, ¿verdad? Él escribe bien. Y fue uno de los grandes intelectuales norteamericanos, Emerson. Entonces, él lo parodia ahora, porque Emerson es santiaguero, vive allá en la loma en Santiago, y es un amigo que queremos mucho. Mira,
Dice, Quique Alga decía, Héctor, el deseo es deseo. ¿Tú sabes por qué el deseo es deseo? Porque es interminable. Pues lo mismo pasa. En adicciones decimos, ¿tú sabes por qué los vicios son vicios? Por lo bueno que son. Es la teoría del dominicano que sí debe de estar fuera de la red. El gusto, sin ese. El gusto. Sin ese, ¿verdad? Así es. El gusto sin ese. Dopamina. El deseo es deseo porque nunca alcanza a ser objetivado. No puede objetivarse el deseo. Siempre va a estar en la subjetividad como una rueda imparable. La red es una subjetividad, Héctor, desde el punto de vista de que el contenido de la red es inacabable. Y todo está ahí. Tú hablaste de esa teoría de la sociedad del escándalo. Y no solo hay un tipo que tiene un libro que se llama La sociedad del escándalo. Es que ya hay teorías sobre la sociedad del escándalo. Claro. Ahora, viendo respecto al tema que tú trataste, el estudio. Héctor, ¿cuál es la diferencia del estudio que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con los estudios anteriores en el 2009, en el 2013, en el 2017? Que los dominicanos toleran junto con los nicaragüenses, los guatemaltecos y los hondureños, son los que más toleran los actos corruptos y los que entienden que todo el que hace campaña merece ser nombrado. Ok, vamos a comenzar con el primer punto para no crear una torre de Babel epistémica de este tema. Primero, ¿quién es Guatemala, Nicaragua, Honduras y Dominicana? Ajá. Los países más subdesarrollados, con menor nivel educativo de la región. Y que tienen más pobres. Y que tienen más pobres. Donde hay 4 que son mestizos y un mulato. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver la religión, la genética, la raza? Yo estoy dando hechos. Entonces tenemos, estos son los mismos países de las 3 causales, casi. Igual, es que lo mismo. Son los mismos de las 3 causales. Entonces, ¿a dónde nos lleva el estudio? ¿Cuál tú consideras que es cuál es el mensaje del estudio? Porque yo quiero deconstruir el estudio y yo quiero echarle un jabón al estudio. Óyeme, eso no hay ni que filosofar mucho. La sociedad, por las razones estructurales que tú señalas, tolera la corrupción y el político se aprovecha de eso. Eso es un axioma. Perfecto. Eso es un axioma. Tú sabes las bestias que hay enganchadas a la política en esos ayuntamientos, en ese congreso. Que lo único que hacen es clientelismo. Que no producen una idea, no te producen un proyecto, no te generan una sola iniciativa que vaya en favor real de la sociedad, sino esos tigres cobrando salario, buscando cheques por abajo, buscando que le den empleo, buscando que le den combustible, buscando que le den dieta, viático, y haciendo negocios y extorsionando, como en algunos ayuntamientos del país que son verdaderos centros de extorsión a los comerciantes, a los inversionistas. Sí. Entonces esto es una maquinaria de atraso que su combustible número 1 es la ignorancia del país. Okay. Pero en la Edad Media, el señor feudal salía a buscar los impuestos. A principios del siglo XIX. Una pregunta, ¿por qué los bolivianos no están en esa escala? Y son muy pobres y son indígenas. Porque hay otra escala de valores. Es otro tipo de anomia. Es otro tipo de escala de valores. Sí. Rechazan al corrupto, lo detestan. Pero al dominicano le gustan sus corruptos. Y al hondureño. Y al hondureño y al guatemalteco. Sí. Entonces, tú decías de la Edad Media, el señor feudal que sería buscar. En la Edad Media, el señor feudal salía a buscar lo suyo. Dame lo mío. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la mafia iba a buscar en los barrios su dinero. Ahora no hay una mafia, no hay un padrino a quien darle besar de la mano. No hay un señor feudal. Pero hay una institución, como decía Bosch, que se convirtió, que es la institución política, en vez de ser el motor de desarrollo, la política es el motor de sobrevivencia económica de un sector. Entonces, por eso tú ves que el sindiquito de cualquier distrito municipal es un rey en su área. Y la empresa que está ahí, el americano, que sabía de queso y que puso una fabriquita de queso con los campesinos de leche de una comunidad, estoy inventándome, en Monte Plata,
tiene que transarse con el síndico de por ahí. El tipo está creando trabajo, tecnología y está creando un buen queso, pero si no le resuelve al síndico de por ahí, a los 2 regidores de por ahí, no pasa a esa empresa. Y tú lo sabes, que esa es la realidad real. Ahora, mi pregunta, como siempre, es al revés. Por supuesto que la mitad de los dominicanos pobres aceptan la corrupción. ¿O ustedes no se recuerdan los escritos de García Márquez? Cuando él planteaba que Pablo Escobar era un héroe en su área. ¿O ustedes no acaban de vivir el proceso de Cambita? Del tipo este de Cambita, que tú y yo hablábamos de él. Ese tipo era un jeque en su área. Pero eso ha sucedido toda la vida en la historia de la humanidad con la pobreza. La pobreza no ve ética. En la pobreza no hay moral. En la pobreza hay una cultura de supervivencia, que no se sabe de dónde viene el dinero. Pero la pobreza no es connatural. La pobreza no es connatural, única del humano. Pero no es connatural. El animal se muere de hambre y se mueren todos de hambre. El más fuerte come primero. Pero la pobreza estructural, la pobreza del 2024 en sociedades dispares, donde uno gana $1 millón y el otro gana $1, tiene que tener un factor humano que lo catalice, y ahí es que voy. Sin la pobreza no viven los políticos. Te voy a decir esto. Ahora, sin la ignorancia no viven los políticos. Claro, Héctor. Entonces, pero tanto la pobreza como la ignorancia son factores generados por el sistema político. La concesión del paternalismo, la gente que ve al político como su padre, es una de las expresiones medievales del siglo XXI que hoy está revestida. Llegó papá. Mira, llegó papá. Llegó papá. Llegó papá es un aforismo que retrata de pie a cabeza el desarrollo. Pero claro, y el atraso. Oye esto, que el estudio es chulísimo. Existe la concesión del político como padre de familia y encargado de cuidar a los suyos. El 63% de las personas encuestadas respondió que esperaba que el presidente se comportara como un padre. Padre. El 59% espera ese mismo comportamiento del alcalde. Y el 53% quiere que también el senador o el diputado sea como su padre. Dime, ese paternalismo, ese pobre que responde eso, no sabe que esos malvados son los que lo están arrollando, Héctor. No lo puede entender. No lo va a entender nunca porque su cerebro no tiene la formación, no se ha pulido para comprender que él es un producto de esa desgracia que él está patrocinando y apoyando. Cuando Freud hizo su único libro de filosofía, que es El malestar de la cultura, donde él plantea lo que es el macho alfa, ¿no? La cultura totémica, se da cuenta que en las jaurías, bueno, en las jaurías o en las manadas, en donde hayan animales, tiene que haber un alfa. Y hay una necesidad biológico-social de que exista un alfa. ¿Pero qué sucede? Y esto no es marxismo. Pero cuando el beta, que son los demás, se dan cuenta es que el beta, que el alfa está vivo porque el beta quiere. Porque la galleta que más duele es la galleta del pendejo. Entonces, cuando en el malestar de la cultura, los betas se dan cuenta que si se unen matan al alfa, y que es el padre, ¿no? Es la figura del padre. Los hijos pueden matar al padre y después llevar su culpa de haber matado al padre creando un dios, creando un tótem. Esa es más o menos la estructura del malestar de la cultura. Te lo voy a resumir de esto. Para que haya una autocomprensión heroica y salvífica de un líder, de un presidente, de un representante político que se autoconcibe como heroico, tiene que existir una profecía, Héctor, de autolimitación en el otro. Entonces, por eso la esclavitud surgió así, Héctor. La esclavitud no hubiese sido posible nunca si el sujeto esclavizante no considera que él tiene una superioridad, no solo física, sino existencial sobre el otro. Por eso, Héctor, las dos tesis
que una es funcionalista, estructuralista, de autoprofecía cumplida. Y Que es de los 60, ¿eh? claro, pero es real. El sujeto explotado, arrollado, aplastado, internaliza, mete dentro de su ser y su psiqui que él, si bien no nació para ser aplastado, la vida es así. La vida es así. La vida, Varia. la En el la vida es así. Entonces, con esta desoccidentalización del mundo, donde tenemos ya el eje económico casi en Ucrania, en otras palabras, el dinero lo están dejando Asia, no nosotros. Nosotros somos la chu en todo. Nosotros somos lo último en todo. La otra era la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. Las dos, pero y la profecía autocumplida, eso se hizo con ratas. Sí, claro. Claro. Era la misma época cuando surgió Mira, la cuando tú neurofisiología. desarmas a una gente moralmente, Claro. intelectualmente, psíquicamente, esto es una caja, es una tabla. O sea, tú le dices, tú no vas a servir para nada. No te esfuerces, que tú no vas para ningún lado. Tú tienes una posibilidad amplísima de demoler a ese ser humano. A Marilady Paulino le decían, deja esa vaina, tú no ves que todos los compañeros tuyos se fueron. Deja eso, ya deja de estar corriendo, ponte a hacer algo ahí, a vender en la playa. Y ella decía, no, pero yo puedo todavía. Ahora, esos son seres, Héctor, muy excepcionales. La mayoría son, mira, avasallados por la negatividad que profesa esto, la desesperanza aprendida. El niño, sobre todo en la niñez y en la etapa crucial de la preadolescencia, tú le dices a un niño, tú te vas a joder, tú no sirves, tú no aprendes, eso está perdiendo tu tiempo en la escuela. Mira, la posibilidad de que ese muchacho sea un descarrilamiento. Lo es todo. Lo es todo, Lo es esto. todo. Bueno, pero tú sabes de eso más. La base del trauma en las etapas preoperacionales, o sea, el niño entre los 7 y los 12 años, lo que le dice una madre o un padre, eso tiene una fuerza. Todo, es todo, el abuelo. Entonces, cuando ese muchachito... ¿Cómo eso se queda metido en el hipocampo, ahí en la memoria, que el muchacho se queda con esa vaina? Muy simple. Tan simple como que ese niño que solamente tiene 7 años de edad, 7 años de vida, lo que le dicen en una semana equivale al 2 o 3% de su vida. Entonces, eso es una nueva información que primero le llega al hipocampo. El hipocampo lo activa la amígdala, le da la impresión y dice, yo no sirvo, dice mamá. Yo no sirvo. Acuérdate que en ese momento... Yo no voy para parte. Pero acuérdate de algo. Si mi mamá me dice a mí ahora, ella con casi 80 y yo con 60, que yo no sirvo, yo le dije, bueno, vete para el carajo. Pero si mi mami me lo dice cuando yo tengo 7, que era lo único que había en mi vida. O 6 años. Ese es tu Dios. Entonces, mi papá me hubiera dicho a mí, usted no sirve para nada. Parte. Yo me quedo, Dios me dijo que yo no sirvo, ya yo me jodí. Entonces, eso es lo que sucede en la vida. Eso es lo que crea el trauma. Entonces, eso va al hipocampo. Mi hipocampo se impresiona y me lleva a las áreas de asociaciones. Tú lo imprimes ahí y lo dejas pegado. Me queda la vida entera. Usted no sirve para nada. La desesperanza aprendida es decir, concho, pero es verdad, yo no voy a servir. Y la autoprofecía cumplida, mírenlo ahí, se lo dije que no iba a servir. Pero eres tú mismo que lo has demolido, eres tú mismo que lo has deteriorado. En otras palabras, para terminar, en Nicaragua, Guatemala y Honduras no existe un paria de manera religiosa, pero sí cultural. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.